Aquí, en la radio de todos. En la radio de todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en la historia de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos manda sus saludos. A través del Facebook también estuve por nuestra querida provincia de Mendoza, donde muchísima gente nos escucha a través de Radio Nacional local. Así que un gran saludo para todos. Con foto ahí en Mendoza. Con foto, sí, muy lindo. Dimos una charla en San Martín, un lugar histórico donde estaba la histórica chacra del querido general homónimo, Barriales, claro. Lugar que él siempre se acordaba cuando estaba en su exilio. Bueno, estuvimos dando una charla, el teatro quedó chico y pusieron, nos tocó una noche hermosa y pusieron en la plaza que está frente al teatro una gran cantidad de sillas y la gente lo siguió a través de una pantalla gigante, así que fue muy lindo, muy emocionante, muchas muestras de afecto, como siempre, así que muchas gracias a la gente de la Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza y particularmente también a la gente de San Martín, la localidad de San Martín, provincia de Mendoza. Este jueves 24, de paso lo digo, estoy en mi querida ciudad natal, en Mercedes, a las 20 horas estaré allí, así que en el Centro Cultural, y bueno, va a ser un gusto estar con mis coterráneos hablando de Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario, en mi querida ciudad de Mercedes, este jueves 24. Bueno, hoy es 20 de noviembre y nos recuerda ese día, el Día de la Soberanía Nacional, en memoria del episodio de la Vuelta de Obligado. Pero bueno, está bueno hablar de soberanía, ¿no? ¿Qué significa la soberanía? Que tiene distintas connotaciones. Por un lado está quizá la primera, ¿no? Que es la soberanía popular, el tema de un pueblo soberano, un pueblo que decide, que estuvo muy en discusión durante los hechos de mayo, ¿no? La soberanía vuelve al pueblo, la soberanía popular, cuando un rey cae, y no tiene ejercicio del poder, ¿dónde va la soberanía? El ejercicio de la soberanía popular, que es una cosa de la que hablamos en el programa anterior, ¿no? Cuando hablábamos de fraude, cómo queda burlada esa soberanía. La referencia al soberano que hacía Sarmiento, que tanta broma nos llevaba en la primaria cuando decían el soberano, pero casi, bueno, refiriéndose al pueblo, ¿no? El pueblo soberano, el pueblo es soberano y tiene esa soberanía. Y por supuesto también la otra acepción, que es interesante pensar cómo, por ejemplo, durante la dictadura se apelaba tanto a la soberanía territorial, ignorando, pasando por alto y aplastando más bien la soberanía popular, ¿no? Sí. Una gran contradicción. Y lo que decías en el origen, ¿no? Porque cuando algunos dicen soberano piensan en rey. Claro, exactamente, el soberano. Claro, para muchos el soberano es el rey, ¿no? Y el soberano es el pueblo, en realidad, el pueblo soberano. Y durante la dictadura fue palpable una dictadura claramente cívico-militar, donde lo militar estaba muy presente. Se nos decía, marchemos hacia las fronteras, era uno de los eslogans, que tenía que ver con que ocupemos las fronteras, y el otro, bueno, el tema de Chile, ¿no? Agitar todos los conflictos limítrofes posibles, militarizar la cuestión, en lo que había obviamente un acuerdo con la dictadura pinochetista, porque a ambas dictaduras les convenía mantener vivo el conflicto hasta cierto momento, ¿no? Para comprar armas, militarizar la sociedad, fanatizarla, desviar la atención, ¿no? El enemigo estaba afuera, ¿no? Pero por momentos. Así que es interesante cómo exacerbó y hartó la dictadura con la soberanía territorial, ¿no? Además vinculando a lo soberano a lo bélico. Claramente, sí, a lo territorial, aquello que tuviera que ver con el territorio, con las fronteras, pero no a lo esencial, que es la ausencia, que era palpable en ese momento, que era la ausencia de soberanía popular. La gente no podía ejercer la soberanía como no la ejerció durante muchísimo tiempo en la historia argentina, ¿no? Claro. Recordemos la mayoría peronista que estuvo ausente de la política, no estuvo ausente de la política porque hizo política igual, pero sí de las elecciones durante tanto tiempo, ¿no? La mayoría radical que no podía votar por el fraude, la soberanía popular, por lo tanto, tuvo entre nosotros enormes baches y enormes omisiones, ¿no? Siempre quedando en un segundo plano, y por eso me parece muy importante hablar de entrada de lo que es la soberanía, ¿no es cierto? Que no es
simplemente lo que el Día de la Soberanía implica mucho más que el cuidado de nuestras fronteras, ¿no? Pues si hay fronteras cuidadas, pero la gente en el interior de ese país o se muere de hambre o no tiene ningún tipo de representatividad, ni se la escucha ni nada que se le parezca, la soberanía es evidentemente algo puramente simbólico, ¿no? Y en el caso concreto de nuestra historia, hasta ese momento habíamos tenido muy cercanamente, estamos hablando del año 38, el primer bloqueo francés, habíamos tenido la usurpación de Malvinas en el 33, ¿no es cierto? Ya habíamos tenido un fuerte ataque a nuestra soberanía territorial, con esa usurpación británica, anglo-yankee, digamos, porque los norteamericanos colaboraron tanto, ¿no?, en esa ocupación de Malvinas, pasando información, aconsejando la ocupación, y ahí perdimos una parte de nuestro territorio, ¿no? En 1833, una primera pérdida de territorio, y luego vendrá la amenaza a partir de los franceses. Es importante decir que los franceses tienen una presencia muy fuerte en el Río de la Plata, ¿no? Muy fuerte en Montevideo y en Buenos Aires, siempre compitiendo comercialmente con los ingleses, ¿no? O sea, eran zonas donde había un expansionismo, ya estaba comenzando a producirse, estamos hablando de fin de la década del 30, ese cambio de modelo del colonialismo clásico al imperialismo, donde el manejo de la ruta comercial, cuando se podía y si no la territorial, era clave, y por eso se empieza a producir fricciones dentro de este modelo capitalista que se está convirtiendo en imperialista y que tiene en el caso de nuestro país un elemento importante por la provisión de cuero, de carne salada que se lleva adelante desde Buenos Aires, y era un mercado no tan apreciable pero sí importante de introducción de productos importados, ¿no? Y el conflicto comienza en realidad por un hecho menor, si queremos, que es la diferencia que había entre los ciudadanos franceses y los ciudadanos ingleses a la hora de tener que hacer el servicio militar, ¿no? Por aquel tratado de libre comercio firmado por Rivadavia, los ingleses estaban exentos, no así los franceses. Ahí comienza una serie de malestares, digamos, de demandas, que se complementan con la participación de algunos franceses en una conspiración contra Rosas y son detenidos. Los diplomáticos franceses piden esa liberación, piden esos cambios, no son atendidos, y rápidamente deciden entonces, a fines de marzo de 1838, bloquear el puerto de Buenos Aires. Las naves francesas bloquearon el puerto, que era como agarrarlo del cogote a Buenos Aires, porque Buenos Aires vivía de su puerto, ¿no? Esto es lo que decía un funcionario francés en torno a las dificultades que les presentaba el gobierno de Rosas. Si se considera la cuestión respecto de los ingleses, se ve que los agentes de esta potencia hacen todo lo posible para envenenar la querella a fin de hacerse necesarios y se colocan en el Plata como enemigos de los franceses. Debemos concluir con que no es posible ningún arreglo con Rosas, y si esto fuera posible no debemos aceptarlo, ni menos ofrecerlo, porque tendremos siempre en Rosas un enemigo que no olvidará ningún medio para perjudicarnos, y nosotros perderemos amigos, se refiere a los unitarios, rompiendo los vínculos morales que nos unen a estos, traicionando la causa de la civilización que representamos aquí. Es posible y probable que con los aliados que los agentes franceses han procurado, los unitarios, y los recursos puestos a su disposición, triunfaremos sobre Rosas. Pero sería más seguro, más digno de la Francia, enviar fuerzas de tierra que, unidas a las de Don Frutos y de Lavalle, concluirían pronto con el monstruo y establecerían de una manera permanente en el Río de la Plata la influencia de la Francia. Bueno, qué interesante, ¿no? Como la civilización nos viene a enseñar, ¿no? Cómo tenemos que vivir, suerte que estaban cerca, invadiéndonos. Bueno, este bloqueo francés va a plantear, por un lado benéfico, si quieren, para las provincias, un obligado proteccionismo que se complementa con aquella ley de aduanas de Rosas de 1835, ¿no? Pero a la vez va generando grietas en el bloque de poder de los terratenientes, y por ejemplo los ganaderos del sur se rebelan contra Rosas por la pérdida
precio de sus productos, ¿no? Por la dificultad de comercio. Y durante ese bloqueo cobra mucha fuerza la guerra civil, y los jóvenes unitarios liderados por el nunca bien ponderado Juan Lavalle se unen a los franceses, y bajo la bandera francesa y 1100 hombres invaden Entre Ríos, Santa Fe. Y había siempre instigadores en esto, ¿no? Por un lado acabamos de escuchar al agente francés, pero también a unos que no se cansaban de cometer locuras, como diría San Martín, y dar consejos tremendos, como eran don Florencio Varela y Salvador María del Carril, ¿no? Que aconsejaban la unión con los franceses y la invasión, ¿no? La espada sin cabeza, que era Lavalle, como decía Echeverría, sí, esperaba encontrar a un pueblo ávido de ser liberado, que se sumaría inmediatamente a la causa unitaria, ¿no? Claro. Bueno, todo el mundo esperando que llegue el libertador, Lavalle, para sumarse a ese ejército expedicionario que venía con la bandera francesa. Bueno, no tuvo suerte. No fue así. No encontró más que indiferencia, y a un ejército rosista de 17.000 hombres. Así que no sabían francés, por ahí. Claro. Esto lo puso muy nervioso al asesino de Dorrego. Se estaban cumpliendo exactamente 10 años del asesinato de Dorrego. Estamos en el 38. Y al llegar a Entre Ríos, el romántico don Juan Lavalle proclama: es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad. Esto es lo que decía el general Lavalle y sus agentes de la civilización, que cuando el pueblo no estaba de acuerdo con ellos, cuando no tenía la voluntad de ser liberado, según claro, lo que pretendía Lavalle, había que matarlo directamente, ¿no? Esto decía un hombre muy interesante como Martiniano Chilavert sobre el general Lavalle. El general Lavalle tiene un orgullo infernal y es más déspota que Rosas. Bien convencido estoy que para Lavalle no hay patria. No habrá sino males y más espantosos que los causados por Rosas, porque sus propensiones son peores que las de aquel. Poco a poco numerosos jefes lo abandonan. Montero, Paz, Elía, Vega, Salvadores. Frente a este desorden están los 40 o 50 degollados de Buenos Aires del año 40. Ciudadanos de copete, como se decía entonces, pero sin llevar la cuenta de los centenares de criollos del interior asesinados a mansalva por los soldados de un general que no reparaba en gritar ante ellos cuando se le hacía alguna observación. ¿Disciplina en nuestros soldados? No. ¿Quieren matar? Déjelos que maten. ¿Quieren robar? Déjelos que roben. Bueno, ahí está el libertador Lavalle, el hombre que tiene el monumento con el cual uno no puede evitarlo, porque si venís ahí por Tucumán, no por Lavalle, sino por Tucumán, claro, por el lado está la calle Lavalle. Al lado, cuando uno pasa por nuestro hermoso Teatro Colón, si sigue por Tucumán, si no está muy atento, se lo lleva puesto a Lavalle, ¿no? Claro. Lo que es muy importante recordar es que ese general Lavalle está mirando hacia la casa de los Dorrego. Claro. El monumento fue perversamente construido mirando hacia la casa de la familia Dorrego, hacia las víctimas de este señor, el general Lavalle, ¿no? Claro. Bueno, es importante aclarar, si hace falta, que cuando uno critica los crímenes de Lavalle no está avalando los de Rosas, porque tenemos una mirada, la verdad, a esta altura podemos decir un poco tonta, ¿no? Claro. Donde si uno habla en contra de alguien tiene que hablar a favor de otro, y si habla mal de uno también tiene que hablar mal del otro, ¿no? En esta cosa en las que nos han engrietado, creo, los argentinos. Claro. Creo que lo decimos por una pequeña concesión, no deberíamos, pero como hay un poco de cansancio moral, digamos, de esto, ¿no? Claro. Pero entonces Rosa fue, bueno, no tiene nada que ver, estamos hablando de Lavalle, claro, ¿sí? Y de lo que hizo Lavalle y de por qué a Lavalle y a su gente lo llamaban los salvajes unitarios, ¿no? Mueran los salvajes unitarios, tiene que ver con estos señores que mataran a mansalva y cuyos jefes decía, si quieren matar que maten, si quieren robar que roben, ¿no? Y lo dice un argentino extraordinariamente digno como Martiniano Chilavert, ¿no? Un hombre que estaba en las filas unitarias y cuando ve el desastre que están causando termina pasándose al bando federal, ¿no? Y defendiendo al gobierno de Rosas en última instancia sin nada que ganar, claro, sin nada que ganar y todo que perder.
de hecho es el fusilado de Caseros, ¿no? El hombre que va a ser fusilado en Caseros, que es don Martiniano Chilavert. Lo dice Alberdi también, ¿no? Cuando habla del orgullo que siente por Rosa defendiendo a la Argentina. Claro, uno de los más grandes enemigos de Rosas, que luego la vida lo llevará, y yo creo que estaría buenísimo hacer una obra de teatro, ¿no? Tipo El Farmer, donde hablen Alberdi y Rosas, teniendo en cuenta que Alberdi termina ofreciéndole a Rosas escribir su biografía, ¿no? En este cambio, en este conocer a los que habían sido sus aliados, ¿no? A esa gente tan horrible como la definía San Martín, ¿no es cierto? Esos salvadores María del Carril, esos agüeros, esa gente espantosa, ¿no? Las cabezas sin espada. Cabezas, claro. Esos eran, exactamente. Bueno, Lavalle decide marchar hacia el norte, y ahí empieza aquel derrotero, ¿no? El camino hacia la muerte, el general Lavalle, ¿no? Y el general Díaz describe así a las incursiones del ejército de Lavalle, ¿no? De las fuerzas libertadoras del general Lavalle penetró una columna al pueblo de Loreto, provincia de Santiago, y después de entregarla a saco, los asaltantes de aquella población indefensa cometieron las tropelías más inauditas con las mujeres, persiguiendo y lanceando a los vecinos hasta el interior de sus casas. Aquella población quedó desierta por muchos días. Bueno, y no entendemos mucho, leyendo todo esto, el romance a la muerte del general Lavalle, ¿no? Es muy linda obra, es preciosa. Sí, pero no sé si merece, ¿no? Tanto. Claro, parece haber poco romanticismo ahí. Sí, digamos, hay una etapa de Lavalle muy heroica, que es la etapa sanmartiniana, ¿no es cierto? La etapa del Libertador, el León de Riobamba, ¿no? Es un hombre de un coraje a toda prueba, pero bueno, lamentablemente sus últimas, digamos, a partir de su actuación con Dorrego, los últimos años de su vida son realmente lamentables, ¿no? Sí, y además lo celebran porque hay nombres de calles, muchas, con las batallas de la guerra civil. Exactamente, sí. Bueno, el propio Echeverría, alguien del bando unitario, decía: todo estaba en su mano y lo ha perdido. Lavalle es una espada sin cabeza. Sobre nosotros, entre tanto, pesa, su prestigio falta, y obrando inerte nos lleva a la derrota y a la muerte. Es interesante porque lo habíamos leído antes también, de cómo, en cierta forma, la impericia, la acción desesperada y enloquecida de Lavalle, al que más le conviene es a Rosas, que justifica la mazorca, justifica todo, ¿no? A partir de la acción de esta gente, de estos salvajes unitarios, ¿no? Y también es curioso y por qué no interesante ver lo que decía Sarmiento sobre estos jóvenes. Sarmiento, que odiaba, digamos, hacía profesión de odio a Rosas, ¿no? En su libro Facundo y en su militancia, es un exiliado, un expatriado. Lo que decía Sarmiento sobre los que combatieron a las órdenes de Lavalle con la bandera francesa. Los que se echaron en brazos de la Francia para salvar la civilización europea, sus instituciones, hábitos e ideas en las orillas del Plata, fueron los jóvenes. En una palabra, fuimos nosotros. Sé muy bien que en los Estados americanos haya eco Rosas, aún entre los hombres liberales y eminentemente civilizados, sobre este delicado punto, y que para muchos es todavía un error afrentoso el haberse asociado los argentinos a los extranjeros para derrocar un tirano. Así pues, diré en despecho de quien quiera que sea, que la gloria de haber comprendido que había una alianza íntima entre los enemigos de Rosas y los poderes civilizados de Europa nos perteneció toda entera a nosotros. ¿Qué tal? Ahí tenemos una postura muy diferente a la de Alberdi, que critica, igual que San Martín, que critica a aquellos que se pusieron bajo la bandera francesa, ¿no? Vos lo habías señalado en otra etapa de la vida nacional, cuando vos hablabas de cómo se apoyaba a aquellos que en la banda oriental estaban contra Artigas, fueran extranjeros o no. Claro, exactamente. Es pariente de ese razonamiento. Absolutamente, ¿no? Ahí tenemos acá este fanatismo de don Domingo Faustino que casi termina justificando, ¿no? Sí. A despecho de quien quiera que sea, ¿no? Está justificando toda esta acción de Lavalle y compañía, ¿no? Y finalmente, ¿qué opinaba de todo esto el cónsul francés? O sea,
el hombre del país que ponía la bandera para que bajo ese manto se cobijaran los libertadores. Qué interesante, ¿no? Cómo se usó la palabra libertador Lavalle, para terminar con Rosas, y cómo la libertadora va a retomar ese concepto de libertador, ¿no? Cuando, por supuesto, ninguno de los dos fueron libertadores, y el libertador sabemos quién es, ¿no? Don José de San Martín y la gente que liberó verdaderamente países, ¿no? Como todos los hombres verdaderamente hábiles, ha estado siempre dispuesto a ceder ante la necesidad, pero sabe que la audacia sin temeridad es también habilidad. De ahí que no ceda ante la apariencia del peligro, sino ante el peligro mismo. Así se explica la audaz resistencia que opone a la voluntad de las potencias mediadoras. Si él hubiera creído desde un principio que Francia e Inglaterra estaban dispuestas a hacerle seriamente la guerra, jamás hubiera tratado de sostener la lucha. Y nada más absurdo que la resolución que le han atribuido en Europa de retirarse al interior para hacer guerra de partidas antes de ceder, si el enemigo se le presentaba a las puertas de Buenos Aires. El general Rosas sabe muy bien que si abandona Buenos Aires no podría volver más, porque habiendo desaparecido el prestigio de su fuerza, surgirían por todas partes los enemigos más encarnizados para exterminarlo. Por eso, aceptaría todas las condiciones posibles antes de correr el riesgo de ser arrojado de su capital. Hay cierta analogía entre el general Rosas y Mehmet Ali. Rosas, como el pachá de Egipto, no es hombre de hacerse volar él mismo con un barril de pólvora. Bueno, hay un reconocimiento, ¿no?, de la astucia, y además esta cuestión cierta de que Rosas no podía abandonar la capital, no podía abandonar la provincia de ninguna manera, ¿no? Claro. Bueno, finalmente se firma el Tratado Macuarana, 1840, que pone fin al bloqueo. El gobierno de Buenos Aires se compromete a indemnizar a los franceses, le otorga los mismos derechos y privilegios que a los ingleses, y decreta una amnistía por el cual son liberados entonces estos ciudadanos franceses que estaban detenidos. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra historia, hablando del 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Historias de nuestra historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.historiador.com.ar y también a través de nuestro mail historias@radionacional.gov.ar. También a través de nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Ahí van a poder leer todos los días algún artículo de historia vinculado a la efeméride generalmente, música folclórica a 6:30 de la mañana. Para los mates. A los mates, mateando con folclore, 9:30 más o menos, linda música internacional, nacional, la música que nos guste. Sí. A la noche alguna película. Claro. El otro día tuvo un éxito extraordinario, Cinema Paradiso. ¿A quién no, no? Claro. ¿A quién no le gusta? Documentales, algunos de nuestros programas de las temporadas pasadas de Vida y Vuelta, de Lo Pasado Pensado, claro, ¿no? Todas esas cosas en las que hemos ido... Después de tu vida, que también te pide mucho la gente. Exactamente. Así que bueno, todo eso lo van a encontrar en Felipe Pigna, página oficial, en Facebook. Después, en el Historiador, van a poder suscribirse gratuitamente a La Gaceta, nuestra revista de la que estamos muy orgullosos, con más de 120.000 suscriptores, una revista completamente gratuita, que tiene mucha información para la gente que le guste la historia, reseñas de libros, es una de las pocas revistas que tiene reseñas de libros, sí. Reseñas muy importantes en cantidad de páginas, quiero decir, resúmenes, síntesis de libros. Una tradición la reseña de libros, sí, ¿no? En aquellas hermosas revistas argentinas. Exactamente, bueno, volvimos con eso. Tenemos data de exposiciones, de obras de teatro, de películas vinculadas a la historia, notas de fondo, entrevistas a historiadores, así que todo eso lo van a poder encontrar en el www.elhistoriador.com.ar. Está La Gaceta, entran ahí, dejan sus datos, esencialmente su mail. La revista les llega gratis todos los meses. La otra forma de acceder a La Gaceta es a través de nuestra aplicación, tanto en el Play Store como en el Apple Store, que es Historia-Felipe Pigna. Ahí se la descargan gratuitamente y van a tener mucho material de historia y también algunos libros digitales. Bueno, más no se puede, para ahora, con eso estamos, ¿no?
tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez. ¿Tenemos algún tanguito soberano? No, tanguito soberano no suele haber, salvo lo de los festejos, ¿no? De la independencia, el 9 de julio y ese tipo de cosas. Pero sí podemos hacer una salvedad por el día de hoy y tener algo de folclore. Completamente. En este caso de alguien muy querido. Muy querido, realmente, ¿no? Creo que tuviste la alegría de que te presentara uno de tus libros. Sí, totalmente. La Gran Pueblo Argentino Salud lo presentó Miguelito Brascó y el querido Fabricio Portelli. Fue un muy lindo momento. Brascó, un tipo extraordinario, esa gente divertida, bon vivant, ¿no? Tipo que la vivió toda. Fue un gran dibujante, por otra parte. Claro, un hombre que hizo mucho por el vino en Argentina, por el conocimiento del vino y de la buena mesa. Todo eso era Miguel Brascó. Y en este caso, autor. Un poeta también. Claro, un poeta junto con Alberto Merlo, La Vuelta de Obligado, este triunfo, que cuenta tan bellamente la historia de la batalla. En este caso, en esta versión de Alfredo Zitarrosa. Grande, don Alfredo, ¿cómo lo queremos, Alfredo? Siempre lo tenemos presente. Son esa gente que no se va, ¿no? Que está ahora siempre dando vueltas. Un rioplatense en el sentido de que es un uruguayo, indudablemente uruguayo, y una persona que tenía mucho cariño por el pueblo argentino, hasta en esas décimas al pueblo argentino, una belleza, ¿no? Sí. Y un hombre que estuvo aquí durante el exilio y luego marchó a México, ¿no? Y recomendamos también algunas versiones de sus tangos. Sí, totalmente. ¿Tiene tangos así? Sí, absolutamente. Bueno, vamos entonces con el querido Alfredo Zitarrosa y este hermoso triunfo de don Miguel Brascó y don Alberto Merlo. Vamos a nuestras efemérides, este espacio que a ustedes les gusta, según nos cuentan. Sí. ¿Qué pasó un día como hoy? Pasaron muchas cosas, vamos a decir algunas nomás, ¿no? En 1500 llega a Cádiz, 20 de noviembre siempre, de 1500 llega a Cádiz, España, encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias, Francisco de Bobadilla, acusado de corrupción y de crímenes, dato que la historia no registra mucho, ¿no? Que Colón vuelve encadenado a España en 1500, acá lo contamos, con mucho gusto. En 1542 en España se promulgan las leyes nuevas, inspirada por Fray Bartolomé de las Casas, esas leyes reformadoras que no van a tener gran aplicación, pero van a ser interesantes a la hora de los antecedentes jurídicos, ¿no? Particularmente en la etapa revolucionaria. En 1695 en Brasil ejecutado Zumbi, el último de los líderes del Quilombo dos Palmares. Quilombo es esta enorme rebelión de esclavos que pone en jaque a la administración portuguesa allá por fin del siglo XVII. El Quilombo era lugares de reuniones de mucha gente, y ahí después luego con cierta malicia se asoció la palabra quilombo a prostíbulo, pero en realidad el quilombo eran estas congregaciones de esclavos escapados, huidos, que conformaron la primera república de esclavos, que fue la República de Palmares, en pleno corazón de Brasil. En 1910, en México, Francisco Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente, dando comienzo nada más y nada menos que a la Revolución Mexicana. Estamos en noviembre de 1910. En 1936, un 20 de noviembre, uno de los líderes más revolucionarios de la Guerra Civil Española, Buenaventura Durruti, es asesinado en la defensa de Madrid por causas no muy claras, muere de un balazo, y curiosamente ese mismo día en la prisión de Alicante es fusilado el líder máximo de la derecha española, de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Los hechos que ocurren el mismo día, increíblemente, ¿no? En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumania y Eslovaquia se alían con las fuerzas del Eje. Más que aliarse, son ocupadas y obligadas a incorporarse, ¿no? Un hecho fundamental para la historia de la humanidad. 20 de noviembre de 1945 comienzan los juicios de Nuremberg contra los pocos líderes sobrevivientes o que se pudieron capturar, mucho prófugo, ¿no? En esos juicios de Nuremberg. Un hecho muy importante, 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, no muy aplicados, muy respetados lamentablemente. En 1962 se aborta lo que podía haber sido la Tercera Guerra Mundial,
en Cuba, termina la crisis de los misiles, cuando John Fitzgerald Kennedy se compromete a no invadir la nación caribeña, la Unión Soviética se compromete a retirar los misiles nucleares de Cuba, ¿no? El mundo estuvo al borde, digámoslo, en 1962, al borde de una guerra que hubiera sido final, probablemente por una guerra nuclear, ¿no? Claro. El 20 de noviembre de 1972. Parecía que nadie se veía. Parecía que ninguno de los dos. Exactamente, estaban ahí, ¿no? Bueno, un hecho muy importante para España y para el mundo, en definitiva, ocurre el 20 de noviembre de 1975, cuando muere finalmente, ¿no? El dictador Francisco Franco, el generalísimo, por la gracia de Dios. Se ve que la gracia de Dios tiene un límite, porque yo, el 20 de noviembre de 75, bueno, Francisco, don Paco, a otra cosa mariposa, ¿no? Pero la verdad que se tomó su tiempo, ¿no? Una larga agonía tuvo inclusive también. Una larga agonía donde había muchos chistes, con el humor español, me acuerdo, la revista La Codorniz, que era la revista famosa de la Resistencia en España, que estaba todo el mundo en la plaza esperando noticias sobre la salud del caudillo, y entonces sale el caudillo a la plaza y dice: tengo que daros una mala noticia, ha muerto el rey Juan Carlos, ¿no? Eso ocurría en 1975, cuando se iba este ser tan despreciable, indeseable, horrendo, ¿no? Que fue don Francisco Franco. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Mientras esto transcurría en Buenos Aires, lo que estábamos contando, un argentino notable que estaba viviendo en Francia, se pone a disposición del gobierno de Buenos Aires. Recordemos que Argentina no tenía un gobierno, estábamos viviendo fragmentados. El gobierno de Buenos Aires, ejercido por Rosas, tenía la delegación de las facultades el gobierno de Buenos Aires, presidido por Rosas, tenía la facultad de manejar las relaciones exteriores del resto de las provincias, pero no había un gobierno nacional en Argentina, ¿no? Al enterarse de esto, San Martín le escribe a su querido amigo Guido, que además era ni más ni menos que el canciller de Rosas, ¿no? Le escribe esta carta. Este injusto bloqueo, que no dudo será aprobado por este gobierno sosteniendo la conducta de su almirante y cónsul, no me causaría tanto cuidado si entre nuestros compatriotas hubiese más unión y patriotismo que el que en realidad existe. Pero con los elementos tan discordantes de que se compone nuestro país, temo mucho que el gobierno pueda sostener con energía el honor nacional y se ve obligado a suscribir a proposiciones vergonzosas, última desgracia que puede caber de un pueblo que tiene sentimientos de honor. Bueno, poco después, el 5 de agosto del 38, desde Granbur, su casa de verano, digamos, San Martín le escribe a Rosas ofreciéndole sus servicios militares. He visto por los papeles públicos de el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son los de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano, pero mis circunstancias y la de que no fuese a creer que me supongo un hombre necesario, hacen, por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar, si usted me cree de alguna utilidad, que espere sus órdenes. Qué maravilla, ¿no? Que no me crean necesario, que extraordinario. 3 días después de haberlas recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Ese era nuestro querido verdadero libertador, ¿no? Sí que era libertador, Rosa le agradece este gesto, y le dice que pueden ser tan útiles servicios militares como las gestiones diplomáticas, y que prefiere que por favor encare gestiones diplomáticas, para lo cual lo nombra ministro plenipotenciario de la Confederación Argentina acerca del excelentísimo gobierno de la República del Perú, brigadier general José de San Martín, con la asignación que determine el presupuesto del presente año, aprobado por la honorable Junta de Representantes. Ahora, San Martín, que era un hombre tan honorable, dice que no puede aceptar, que acepta la misión, pero que no acepta el sueldo porque ya tiene otro sueldo por parte del gobierno del Perú, ¿no? Y quizá este gesto de Rosas, de lo firme que fue con respecto al bloqueo francés,
hace que San Martín le done el sable, en el punto 3 de su testamento, le dona el sable a don Juan Manuel de Rosas, ¿no? No por obligado, no por la vuelta. No, no por obligado, sino por el bloqueo francés, porque el testamento es 1843, ¿no es cierto? Hay una confusión en eso, es importante, está buena tu pregunta para aclararla, ¿no? Los unitarios nunca le van a perdonar a San Martín esta cláusula testamentaria. Así se quejaba el viejo unitario don Valentín Alsina, en una carta a su amigo y compañero de ideas, don Félix Frías. Como militar fue intachable, un héroe, pero en lo demás era muy mal mirado de los enemigos de Rosas. Ha hecho un gran daño a nuestra causa con sus prevenciones, casi agrestes y serviles, contra el extranjero, copiando el estilo y fraseología de aquel. Prevenciones tanto más inexcusables, cuanto que era un hombre de discernimiento. Era de los que en la causa de América no ven más que la independencia del extranjero, sin importársele nada de la libertad y sus consecuencias. Emitió opiniones dogmáticas sobre guerras muy diversas, de las que él conocía tan bien, y de las que no puede hablarse sin estar al cabo del estado político y social de la actualidad de estos países. De nada de eso estaba él al cabo. El hombre que menos conocía a la provincia de Buenos Aires era él. Puede decirse que estuvo en ella solo como de paso, y eso en tiempos remotos. Emitió pronósticos fundados en creencias desmentidas por hechos multiplicados. Nos ha dañado mucho, fortificando allá y aquí la causa de Rosas, con sus opiniones y con su nombre. Y todavía lega a un Rosas tan luego su espada. Esto aturde, humilla e indigna, pero mejor es no hablar de esto. Mira vos, Valentín Alsina hablando de San Martín. Una desproporción bastante grande, por cierto, ¿no? Claro. Quién es Valentín Alsina y quién es San Martín, eso está de más, ¿no? ¿Y quién estaría equivocado sobre el tema, no? También. Sí, sí, por supuesto. Es interesante ir terminando con un mito, ¿no? Del Rosas enemigo de los ingleses, cosa que no es así, ¿no? Rosas tuvo un muy buen vínculo con los ingleses, y tuvo sí esta diferencia muy importante que tiene que ver con la invasión que se va a producir en 1845. No deja de ser una curiosidad porque las dos armadas y dos países enemigos históricamente que habían tenido una guerra de más de 100 años, la famosa guerra de los 100 años, claro, acá venían unidos, ¿no? A atacarnos. No deja de ser una cosa surrealista, pero hay antecedentes del buen vínculo con Gran Bretaña. Por ejemplo, cuando muere Jorge IV en 1831, Guillermo IV en 1837, Rosas decreta duelo provincial, presenta los saludos oficiales a la reina Victoria. Según decía Henry Suter a Palmerston, Rosas siente una marcada predilección por el carácter inglés, siempre ha sido estimado y apreciado por los ingleses, entre quienes ha hecho muchas amistades e incluso conexiones duraderas. Es interesante lo que dice para mí uno de los mejores biógrafos extranjeros de Rosas, que es John Lynch, en ese gran libro Rosas. Los británicos tenían poco de qué quejarse bajo el gobierno de Rosas, ¿no? Y esto también decía, por ejemplo, el encargado de negocios de los Estados Unidos, que decía lo siguiente: una de las peculiaridades más extrañas, inexplicables del gobernador, y también, como necesaria consecuencia, de todos los principales hombres de nota en este país, es una extraordinaria parcialidad, admiración y preferencia por el gobierno inglés y los ingleses en todas las ocasiones y circunstancias. Yo califico a esta parcialidad y preferencia como inexplicable y extraña, en vista de la política egoísta y arrogante, el entrometimiento y siniestra influencia que el gobierno y la gente británicos siempre se han empeñado en poner en práctica en estos países. Bueno, había que darle de leer al embajador norteamericano, porque los que no se entrometieron en beneficio de la independencia fueron los norteamericanos. Quizás si se hubieran ayudado un poquito más, claro, siendo la primera nación independiente de América, nos hubiera venido bien, ¿no? Evidentemente. Es interesante ese planteo. Claro, porque no hubo, prácticamente no existió la ayuda norteamericana a la independencia latinoamericana. Una ejemplaridad, diciendo, ¿no? O sea, claro, digamos, la influencia británica tuvo que ver con la necesidad de tener apoyos externos, sin duda, que a los cuales Estados Unidos
renunció voluntariamente, estratégicamente, ¿no? Así, hay centenares de pedidos de ayuda, de compra de armamento a los Estados Unidos, y fueron muy escasas las respuestas, ¿no? En la etapa de la lucha por la independencia. Algunas vinculaciones habías dicho vos la otra vez con respecto a Estados Unidos y España. Claro, eso sí, porque ahí cuando hay la guerra de independencia, España y Francia mandan tropas para combatir a Inglaterra, que era su histórica enemiga, ¿no? Lo cual le va a costar muy caro, porque los oficiales españoles y franceses vuelvan convertidos en revolucionarios bajo la influencia del pensamiento liberal revolucionario norteamericano, ¿no? Bueno, yendo por concretamente a la vuelta de obligado, hay que decir que el problema fundamental era la libre navegación de los ríos. Gran Bretaña y Francia querían entrar al hinterland, como se decía, al interior, para vender sus productos, y por eso mandan una importantísima flota, ¿no? Que venía con buques mercantes, con naves artilladas, realmente muy importantes, y venían a querer imponer entonces sus pretensiones. En la legislatura porteña, el canciller Arana, el famoso del Tratado Maco-Arana, claro, decía lo siguiente: ¿con qué título la Inglaterra y la Francia vienen a imponer restricciones al derecho eminente de la Confederación Argentina de reglamentar la navegación de sus ríos interiores? ¿Y cuál es la ley general de las naciones ante la cual deben callar los derechos del poder soberano del Estado, cuyos territorios cruzan las aguas de estos ríos? Y que la opinión de los abogados de Inglaterra, aunque sean los de la corona, se sobrepondrá a la voluntad y las prerrogativas de una nación que ha jurado no depender de ningún poder extraño. Pero los argentinos no han de pasar por estas demasías. Tienen la conciencia de sus derechos y no ceden a ninguna pretensión indiscreta. El general Rosas les ha enseñado prácticamente que pueden desbaratar las tramas de sus enemigos, por más poderosos que sean. Nuestro código internacional es muy corto: paz y amistad con los que nos respetan, y la guerra a muerte a los que se atreven a insultarlo. Muy bien, ahí estaba, ¿no?, lo que decía el canciller de Rosas. Bueno, finalmente, el 20 de noviembre de 1845, pudieron verse las siluetas de muchísimos barcos. El puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por las banderas francesa e inglesa, como decíamos, históricas y enemigas que debutan como aliadas, claro, en estas costas, ¿no? No debía pasar muy frecuente eso en el mundo, la verdad que no. ¿Cuál era la estrategia de Rosas y del general Mansilla, ¿no?, el padre del genial escritor Lucio Víctor? Era, teniendo en cuenta la inferioridad enorme, ¿no?, no teníamos una armada artillada ni nada que se le parezca, tratar de contener a estos barcos en el lugar de mayor angostura del río, que era la vuelta de obligado, y instalar baterías en la zona superior para atacarlos desde arriba, ¿no? Y ahí esa mañana lanza don Lucio Mansilla, padre, esta arenga a las tropas que iban a combatir. Vedlos, camaradas, así los tenéis. Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a la soberanía de nuestra patria, al navegar las aguas de un río que corre por el territorio de nuestra república, sin más título que la fuerza con que se creen poderosos. Pero se engañan estos miserables, aquí no lo serán. Tremole el pabellón azul y blanco, y muramos todos antes que verlo bajar de donde flamea. Bueno, justamente cuando escuchábamos el triunfo de Brasco, y hablaba de Mansilla, ¿no? Este es el Mansilla que nombraba. Y finalmente, lo que sí es interesante decir, más allá de los detalles del combate, que en definitiva es heroico, se lo logra contener, pero finalmente van a poder pasar, es que cuando pasan, esa resistencia que consistía en botecitos unidos por gruesas cadenas y cargados de explosivos, que los fue frenando, se encuentran con el boicot de los pueblos del interior, que se niegan a comprar esa mercadería, y además una enorme pobreza, que era la que había, una escasa capacidad de pago, ¿no es cierto? Está bueno terminar con lo que dice Alberdi, justamente un histórico enemigo de Rosas, sobre esta
esta jornada tan particular del 20 de noviembre de 1845. En el suelo extranjero en que resido, en el lindo país que me hospeda, sin hacer agravio a su bandera, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias, aunque, opuesto a Rosas, como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. Rosas no es un simple tirano a mis ojos. Si en su mano hay una vara sangrienta de hierro, también veo en su cabeza la escarapela de Belgrano. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos. Bueno, en cuanto a lo que decíamos, del resultado de semejante movida, de venir con tantos barcos, ¿no? El historiador Fers dice lo siguiente: los resultados políticos y económicos de esa acción fueron, por desgracia, insignificantes. Desde el punto de vista comercial, la aventura fue un fiasco, las ventas fueron pobres y algunos barcos volvieron a sus puntos de partida tan cargados como habían salido, pues los sobrecargos no pudieron colocar nada. Esto es interesante, ¿no es cierto? Claro. Esta cuestión final. A obligados se sumará Angostura del Quebracho y ahí se verá, ¿no?, la bravura de los combatientes argentinos, y finalmente los ingleses tendrán que firmar un pacto con Rosas, y aceptando varias de las propuestas del gobernador de Buenos Aires. Quizás es interesante decir que si bien Rosas tenía un buen vínculo con los ingleses, tenía muy claro, como hombre de clase a la que pertenecía, que la soberanía territorial no se negociaba, o sea que podíamos tener vínculos comerciales muy estrechos con Inglaterra, pero de ninguna manera iba a permitir que Inglaterra tomara posesión del territorio argentino, porque era perder el control del Estado, algo fundamental para la clase terrateniente de la que también representaba Rosas, que el manejo de ese Estado era innegociable, ¿no? Entonces, ¿por qué algunos piensan, para mí equivocadamente, que era una burguesía entregada totalmente a Gran Bretaña? No, era una burguesía que negociaba y que tenía vínculos muy estrechos con Gran Bretaña, por supuesto favorables a Gran Bretaña también, pero que no estaba dispuesta a perder algo tan valioso como el control del Estado, ¿no? Claro. No convertirse en colonia, y esto es lo que se ve con toda claridad ese 20 de noviembre de 1845. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, a las 14, aquí en Historia de Nuestra Historia. Historias de nuestra historia.